Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentas todas las que estamos aquí. Bueno, tenemos a un invitado, ahorita vamos a mencionarlo también, pero la verdad es que en esta temporada que les mencionamos que íbamos a salir de nuestro estudio, pues es nuestro segundo podcast fuera. ¿Y qué creen? La verdad es que estamos en un espacio muy bonito, eh, con mucha producción, con mucha imagen, y me da mucho gusto coincidir por segunda ocasión con la mujer que vamos a entrevistar el día de hoy, porque tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años y creo que su vida ha cambiado para bien y exponencialmente. Creo que también su marca ahora es otra. Cuando yo la conocí era totalmente otra persona, pero si ustedes pueden ver también que yo no sé si lo vean en cámara, pero miren, este loguito también tan bonito que tenemos es parte de a lo que se dedica ella. Entonces yo muy emocionada y muy contenta porque hoy está con nosotros, o más bien hoy estamos con ella en su espacio, a una empresaria orgullosamente tlaxcalteca y se llama Montserrat Balán. ¿Cómo estás, Monse? Hola Mari, pues muy contenta de que estén por aquí. Es la primera vez que también me toca estar en un podcast y me siento muy feliz porque era algo que ya estaba así como que buscando, ¿sabes? Tengo Ay, qué padre, algunos amigos que tienen podcast y qué cosas así, padre. y a todos les digo, invítenme. Ok, pues mira, ya se nos hizo. Pero déjame, Monse, primero antes de decir justamente todo lo que ella hace, me gustaría dar una lectura porque como ustedes saben, siempre es importante porque yo invito también a las mujeres que están en este espacio. Entonces, les voy a dar una breve lectura de lo que ella es. Y Montserrat Palan es empresaria, diseñadora y conferencista mexicana, fundadora de Morejos Global Company. Ha convertido su historia de resiliencia en una filosofía empresarial. La identidad lo es todo. Después de enfrentar desafíos personales profundos y comenzar desde cero, Montserrat entendió que tanto las personas como las marcas necesitan estructura, claridad y coherencia para crecer. Esa convicción la llevó a especializarse en arquitectura de identidad aplicada a marcas y eventos, transformando objetos físicos en declaraciones estratégicas de posicionamiento y percepción. No diseña productos por estética, diseña piezas que comunican poder, diferenciación y propósito. Su trabajo ha impactado a marcas, congresos y emprendedores que buscan dejar de competir por precio y comenzar a construir autoridad real. Como conferencista, Montserrat traslada esta misma filosofía al escenario, donde desafía creencias limitantes sobre valor, posicionamiento y mentalidad empresarial. Su enfoque integra identidad, estrategia y transformación personal, invitando a las personas a elevar su estándar y construir una marca coherente con quien realmente son. Qué padre, Monse. No es nada de lo que cuando yo la conocí, ¿eh? Así es que sí, sí que vamos a conocerla un poco más. Pero justo de todo esto que yo acabo de leer, fíjense que ahora que empezamos a salir y decidimos salir fuera con el podcast, que esto implica mover toda la producción y que también mis compañeras estén detrás de todo este trabajo, pues uno va buscando cómo verse bonita en esta parte de la transmisión.
Y entonces, cuando empezamos a platicar, dijimos, necesitamos un logo de las hijas de la Malinche, y entonces, ¿quién lo hace? Y entonces, resulta que coincidimos con Monse y dijo, sí, claro que sí, yo te lo hago. Y bueno, dijimos, necesitamos uno para la transmisión. ¿Y qué creen? Aquí está nuestro logo, que no nos lo dejaron abrir hasta que empezáramos a grabar el podcast. Entonces, entre Monse y yo, como placa de velación, pues ustedes van a conocer parte del trabajo a lo que ella se dedica. Ya más adelante platicaremos, pero de entrada, Mon, pues vamos a develarlo. Pero antes de hacerlo, A me ver, gustaría que, por ok. ejemplo, que compartieras la experiencia de cómo fue que, o sea, a ver, tú nos pediste un letrero, nos Ujú, dijiste para qué lo sí, querías, sí. pero no nos dijiste exactamente cómo lo querías, ni nos No, mandaste el diseño, no, no, o sea, no, nada, solo no. nosotros solo escuchamos lo que Mi necesita, necesidad. exacto, su Así es. necesidad. Sí, Y espero que, bueno, porque además nos estamos arriesgando a hacerlo con cámaras y toda claro. la cosa, ¿no? Entonces, O sea, puede no gustarme. Ah, sí, ¿qué tal en una de esas no les gusta? ok, Porque, bueno, esto es lo que hacemos. ok. La mayoría de nuestros clientes no saben exactamente ¿Qué quieren? qué quieren. Ok. Tienen una idea, Ujú, ujú. ¿cierto? Tienen Sí, sí, una sí. idea, más o menos nos cuenta, nos dice cuáles son Ujú. sus necesidades y en base a eso nosotros estudiamos todo el tema de su marca, o sea, la solución que le vamos a ofrecer, Ok, ok, pero muchas veces el cliente no ve nada hasta verlo terminado. ok. Hay clientes que tenemos que sí son más quisquillosones Ujú. y es, a ver, mándame previos, estoy nervioso, quiero ver cómo se ve. Y hay clientes Que que no, confían, que ¿no? ya es a ojos cerrados. Ok, Dicen, ustedes son los fregones, ustedes háganlo. Ustedes son los expertos, ustedes háganlo. No. ok, Y pues sí, efectivamente, creo que lo que nos toca a nosotros es eso, ser los expertos. ok. Bueno, pues vamos a ver. También aquí el equipo se va a dar cuenta de qué tal está el logo, que si era lo que buscábamos. ¡Wow! Sí, sí era lo que buscábamos. Así se lo imaginaban, ¿o no, chicas? No. Bueno, así no lo imaginábamos, pero efectivamente, Monsi acaba de decir algo muy importante. Creo que insisto, cuando nosotros dijimos vamos a salir, necesitamos algo que nos dé identidad, necesitamos tener un letrero del podcast de las hijas de la Malinche, y tú efectivamente creo que lograste lo que nosotros estábamos buscando. Justo era lo que nosotros necesitábamos. Y no solamente en estas salidas, creo que también nos va a servir en el estudio, ¿verdad? De hecho, creo que ahí queremos otra cosa, pero bueno, ya será más adelante. Pero sí, creo que yo te puedo confirmar como cliente, Monse, que has cumplido todas las expectativas. Esto es parte de lo que hace Monse hoy, que ya ahorita platicaremos, pero de verdad, y la cara de mis compañeras también, les encantó. Creo que sí era lo que queríamos y es parte de la identidad que buscábamos. Y como tú dices, creo que todas las empresas siempre estamos tratando es nuestra personalidad, ¿no? Como cuando Sí. nos levantamos y dices, bueno, ¿qué blusa me voy a poner hoy? ¿No? ¿Cuál va a ser el outfit que voy a utilizar hoy porque voy a transmitir un podcast o porque tengo una cita? Y creo que eso es lo que tú logras con las marcas, ¿no? Así es que sí está muy chido, Monse. Muchas gracias. Ay, qué Sí, felicidad. me encantó. No, pues gracias por la confianza y te puedo decir que esto es un trabajo en equipo. La Ah, sí, verdad me es que, imagino. la verdad es que solo di algunas, pero ni yo me lo esperaba así. ¿Eh? Ok, claro, sí. Hay un equipo, les digo, interdisciplinario en todo esto, o sea, Ujú. desde diseño, todo, todo, todo. Qué padre. Pues sí, muchísimas gracias, Monse. Pero bueno, vamos a adentrarnos porque como bien sabes, y a lo mejor también no lo tienes como muy claro, pero justamente el podcast de las hijas de la Malinche es con el objetivo de conocer a Monse. O sea, quién es Monse y cómo es que llegó hasta donde está ahora. Porque lo que yo acabo de leer, Monse, no lo sabía. Y yo conocí a otra Monse y hasta puedo utilizar una palabra que a lo mejor, no sé, pero
sí te lo voy a decir. Yo conocí a una Monse arrogante y la verdad es que también digo, pues creo que cada uno va aprendiendo y va encontrándose, pero yo hoy celebro encontrarte otra vez y celebro encontrarte de una manera muy distinta. Se te nota, no solamente por lo que acabo de leer, sino se te nota incluso en tu forma de cómo te ves, Sí. porque lo reflejas. Entonces, a mí de verdad me da muchísimo gusto ahora volver a coincidir contigo en esta etapa en la que creo estás madurando en muchos sentidos, pero en esta madurez, pues también hay que echarnos el clavado hacia atrás porque justo como en qué momento uno decide estar en esta etapa distinta que creo te has ido construyendo, pero a mí me gustaría preguntarte, Monse, em, esta infancia que tú tuviste y que tú empezaste, pues de la mano de tu familia, obviamente, ¿cómo, cómo te imaginabas cuando tú serías grande? De niña, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿O cuál era tu sueño de ser de grande? Pues, ay, qué pregunta tan fuerte. Marisol, No sé, esa ande. no lo debía venir. Pues, fíjate que, a ver, voy a hablar de cuando era pequeña. De entrada, fui una niña muy curiosa, muy extrovertida. Aprendí a leer muy pequeña. Yo aprendí a leer cuando apenas estaba empezando el segundo año de kinder. En la escuela yo me aburría. La, Ujú, la maestra, de cierta forma, me callaba, me limitaba, porque era de, tú ya sabes, deja que los demás participen, ¿no? ujú, Era como un, deja que los demás aprendan, tú ya, o sea, porque era preguntar algo y yo en friega levantaba la mano, o ¿no? sea, como que tu mente era muy S- habilidosa. Sí, sí, Ok. completamente. Y la verdad es que yo creo que, bueno, a ver, vengo de un linaje de mujeres súper fuertes, súper trabajadoras. Mi mamá también la considero una persona muy inteligente que salió adelante con las herramientas que tenía y mira que yo creo que pocas, porque mi mamá sí vivió en un entorno de pobreza. Mm, Mi abuelo es analfabeta, todavía viven mis abuelos, mis dos abuelos maternos. Mi abuelo es analfabeta. Y el contraste de que mi abuela, por ejemplo, para ese entonces, mi ujú, abuelita sí estudió para secretaria y mecanografía y cosas así que en ese ujú, entonces era difícil que una mujer estudiara, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Pero el contraste, mi abuelita sí estudió hasta la carrera técnica y mi abuelo analfabeta. Ok. Pero el contraste, ¿no? He estado como estudiando qué pasó ahí, pero Ujú, bueno, eso lo ujú, vamos a dejar para otra ocasión. Y entonces pues mi mamá tuvo que salir a trabajar desde los 7 años. La verdad es que a mí no me hizo falta nunca nada. Yo no sufrí carencias de nada. Mi mamá ujú, se esforzó muchísimo por sacarnos adelante a mí y a mis hermanos, obviamente, a mi papá también. Y siempre tuvimos la oportunidad de estudiar en escuelas privadas. Por ejemplo, yo siempre estudié en escuelas privadas. Y creo que las expectativas, de cierta forma, de mi mamá o de mis papás hacia nosotros, te hablo de mí y no nada más de mí, de mis hermanos también, ¿Cuántos siempre hermanos fue tienes, Monse? 2 hermanos, tengo 2 hermanos, yo Ah, soy la mayor, pero tú eres la única hija o tienes la hermanas. no, Ok. tengo un hermano varón que Mm, 5 años menor que yo y una hermana, mujer, 6 años menor que yo. o sea, tú eres la mayor. Sí, yo soy la mayor. ¿Ser la mayor implicó algo en tu familia? Todo. Todo, justo. Ok. Sí, completamente. Eres el ejemplo, el de no hagas esto porque tus hermanitos te van a imitar, ¿no? El Claro. de tienes que tener buenas calificaciones porque si no tus hermanos, o sea, el ejemplo. Ujú, Y ujú, además la cuidadora, porque pues obvio, hubo una época en la que mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, mis ujú. hermanos estaban bien chiquitos y yo ya tenía 6. ¿Qué hubo? Ok. Entonces,
pues ya te toca, ¿no? Ujú. Cuidarlos un ratito. No te estoy hablando de que todo el día, ¿no? Pero hubo un tiempo que mi mamá vendió quesadillas en las noches ahí en La Noria, aquí en la colonia La Noria, Ujú. Y tú y yo me tenía que quedar a vigilarlo, ¿no? A echarles el ojito, cuidarlos, a calentarles la leche para el biberón y ese tipo de cosas. Ujú. Aprendí a cambiar pañales muy chiquita. Ok, y yo te vuelvo a preguntar, en esta infancia, ¿qué soñabas de grande? Pues mira, yo me acuerdo justo en esa época más o menos que a mí me gustaba muchísimo crear cosas. O sea, esto que ven aquí, yo creo que no es coincidencia. O Ok. sea, yo encontraba unos palitos como abatelenguas. Tengo muy clavado ese recuerdo en mi mente, Oh. que yo encontraba palitos de abatelenguas Ujú, y ujú. yo hacía portarretratos, servilleteros. O sea, yo me imaginaba Ok. así un montón de cosas que Ujú, se podían usar y que ujú, eran utensilios, o sea, que funcionaran, ujú, ujú. ¿sabes? Ok. Entonces, pues yo creo que desde ahí como que mi mente era esta creatividad y el Ujú. construir y Estar todo. creando y creando. Sí, sí, sí. Ok. Y algo que tú mencionas como una parte importante es que obviamente tú no terminas una carrera. O sea, te quedas con la prepa. ¿Por qué? Ni yo ni mis hermanos. Ah, ok. Ni tú ni tus hermanos. El contraste, ¿no? Pero ¿por qué no terminan una carrera? O sea, en tu caso, ¿por qué? Porque ya no quisiste, porque ¿qué pasó en ese trayecto de Yo pasar de pienso, la prepa a la universidad? yo pienso que fue por una mala elección. Ok. He sido una persona súper multifacética y creo Ujú, que más o menos te ha tocado ver, ¿no? ujú, Entonces, realmente si yo te enlistara todas las cosas que a las que me he dedicado por temporadas en mi vida, ¿no? O sea, estudié diseño floral. La carrera que empecé a estudiar fue medicina veterinaria. ajá, o sea, sí empezaste una carrera. Sí, sí, Ok. sí. Yo terminé la preparatoria y lo primero que dije fue, quiero estudiar medicina veterinaria. ¿Y por qué? ¿Por qué te Yo creo que fue un llamó? berrinche. La verdad, yo creo que fue un berrinche. Ok. Mira, yo cuando iba en el segundo año de la prepa, porque yo estudié en el Colegio Newton aquí en Ujú, Apizaco, pero en ese entonces estaba incorporada a la UNAM. ujú, Entonces, por esa incorporación en la UNAM, ahí eran por años, no por semestres. Entonces, mm, termina el segundo año de la prepa, empieza el tercero y te dividen en áreas. ujú, Yo en ese entonces, yo quería estudiar comunicación, ciencias de la comunicación o literatura dramática y teatro, porque yo quería ser actriz. mm, ujú, Entonces, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? El área vocacional, digamos, porque te dividen por áreas, ¿no? ujú, Es el área 4, ¿no? De comunicación y artes y no me acuerdo bien, ciencias sociales, ¿no? En ujú, general. ujú, Y aquí no la van a abrir, aquí solamente van a abrir como la parte de ciencias exactas y no me acuerdo qué. No iban a abrir el área, porque no éramos tantos alumnos como para abrir un área específica, ok. para 2, 3 locos que querían ser o reporteros o actores o cosas así, ¿no? Ok. En fin. Entonces, yo encuentro en Puebla una escuela que es el Amadero o algo así, que sí tiene esas áreas abiertas para todos. Y además la vinculación con la UNAM, lo que me permitía cambiarme de prepa sin perder años ni nada, porque ese era el otro tema de estar incorporada a la UNAM. Yo Ujú, no podía retomar mis estudios en otra preparatoria si no estuviera incorporada. ok, ok. Entonces, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Aquí no me ofrecen pues sí, las materias del área en la que yo me quiero enfocar, Ujú, pero en Puebla sí, dame chance, mándame a estudiar para allá. Y primero me dijo que sí, fuimos a la escuela, todo el rollo y tal. Y cuando vino a solicitar mis documentos a la prepa aquí, le dicen, se le agarra a un licenciado de ahí y le dice, a ver. No, es que está mal educando a Montserrat porque siempre va a hacer lo que ella quiere. Eso de que se vaya a estudiar a otro lado no tiene nada que ver. Déjala aquí, que no sé qué. Y mi mamá, obviamente, no estando tan segura de mandarme a Puebla, dijo, pues sí. pues dice, pues sí, aquí te quedas. Ok. Y entonces, pues yo me emberrinché. Una semana no fui a la escuela. ¿En serio? Entré en depresión, literal.
Wow. Y entonces, en esa semana que entré, en mi cabeza entró en un conflicto muy grande, ¿no? Porque además mi cerebro hace problemas grandes, ¿no? Y entonces, por un momento dije, bueno, en ese entonces estaba en un equipo de escaramuza, practicaba la charrería y me amaba los caballos. En ese entonces eso era mi super hobby, ¿no? Me encantaba. Y entonces empiezo por el lado de los caballos, o sea, así de que me salía a chillar con mi caballo, y yo le contaba mis tristezas a mi caballo, no, 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 ¿Cómo se llamaba tu caballo? Sagitario. Ah, ok. Y entonces se me ocurre, no sé por qué se me ocurre y digo, ay, ya sé, voy a estudiar medicina veterinaria. Porque me encantan los caballos, amo los caballos, me apasionan los caballos y quiero estudiar medicina veterinaria y me voy a volver entrenadora de escaramuzas. Y no, ya tenía el plan perfecto. Ok. No, 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 no. Una cosa maravillosa. Ajá. Y ya Llego con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien. ¿Tú quieres que yo me quede a estudiar aquí en Tlaxcala? Aquí en Tlaxcala está la UAT. Yo voy a estudiar veterinaria. Y mi mamá infartada. No, ¿cómo crees que no sé qué? Y yo, pues si ya te estoy dando gusto de no irme, a ver, no, te pago la carrera que quieras, en donde quieras, pero estudia para administración de empresas, para contabilidad, pero eso no. Y yo, no, ya decidí y ya, y no, pues peor tantito, cuando me dijo que no, pues dije, dijiste, ándale, pues, por aquí. No me dejaste ir a estudiar a Puebla, pues ahora la venganza. ok. Cuando la Y maldad entonces, me la estaba haciendo yo pero misma. a qué tiempo decidiste ya no continuar la carrera? Ay, mi locura. Es que hice 4 semestres aquí. En el cuarto semestre me entra la locura de que ya no me gustaba la universidad. Y es que era una realidad. A ver, yo tenía profesores que no, si quería no iba a las clases, pero ir a los meetings de los políticos y con eso te daban la calificación. Y eso a mí, no, o sea, eso a mí me acababa, ¿no? Era como de, no, no manchen, o sea, yo vengo a estudiar, no vengo a apoyar políticos, que no manchen. Sí, Y sí. se me hace una injusticia muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, me voy a la UNAM. No terminé el cuarto semestre. A nada de terminar el cuarto semestre, no lo terminé, porque dije, me tengo que enfocar en el examen de admisión. Ok. Ujú. Entonces me enfoqué en el examen de admisión, me fui para la UNAM, estudié primer semestre en la También UNAM veterinaria. de veterinaria, sí, porque volví a Ah, empezar la carrera. ok, ok. Volví a empezar la carrera, estudié primer semestre, me entra la depre de vivir en Ciudad de México y digo, ya no quiero, me regreso a mi pueblo. Me regreso Ok. y dije, bueno, como sea, yo ya estoy adelantada en cuarto, pues ahorita voy a regresar a quinto, ¿no? Ah, ok, ok. Tu idea era Sí, regresar. o u otra vez a cuarto, Ujú, ¿no? ujú. Ah, no, sí, porque no había terminado cuarto, dije, bueno, vuelvo a empezar cuarto. Regreso y ¿cuál cuarto semestre? No, que ya cambiamos la currícula, que ya hay nuevas materias de primer semestre y tienes que volver a cursar. Mm, Entonces, mi regreso, afortunadamente no fue primero, pero sí fue segundo. ok. Me regreso y vuelvo a cursar segundo, tercero y cuarto semestre. Y Oh. en cuarto semestre me embarazo. Y O en sea, cuarto semestre, bueno, sí, en cuarto semestre me embarazo. Cursé cuarto semestre embarazada. Llega el verano, las vacaciones en agosto y todo eso. Mi hijo nació el 28 de septiembre, entonces yo ya no iba, o sea, yo ya iba a regresar a quinto semestre, ujú. pero con un embarazo casi de 9 meses, o sea, Sí, no, ya. no, 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 Ujú. ya a punto de parir. Y ahí fue cuando dije, no, a ver, primero está esto y voy a tener que pausar el estudio. Y ahí lo pausé indeterminadamente. Aquí dijiste, bueno, no, ya definitivamente la veterinaria no es lo mío. Y bueno, obviamente son circunstancias que decidiste ser mamá, hacer esta pausa. ¿Y cuándo empiezas tú a encontrarte con el tema de hacer dinero? Porque hacer dinero es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar,
empiezo con algo yo. Entiendo que también tú traes como una cultura de tu mamá de siempre estar generando dinero, ¿no? Sí, ¿Y cómo tú, o estaba resuelta la parte económica en ese momento? no, qué va. No, al contrario, ¿no? Ok. Yo iba a la universidad Ujú. y el día que dejó de ir el de las papas, yo empecé a llevar papas para vender papas en la universidad. En Iba se- y me llevaba mi caja de cartón, de esas del huevo, Ujú, así, ujú. llena de papas. Y yo vendía las papas. O sea, yo veía oportunidad de negocio y ahí, Ok. pues decía, por lo menos para sacar para mi pasaje, para mi, pues, para mí, por lo menos, ¿no? O sea, a Ujú, pesar de que en ese entonces, pues todavía me seguían apoyando mis papás, a pesar de que estaba embarazada y lo que tú quieras, pero bueno, o sea, no me sentía tan a gusto ni tan cómoda con la situación, ¿no? ujú, ujú. Fíjate que a mí mis papás me enseñaron, empecé a aprender de ventas bien chiquita, como a los 9 10 años, porque ellos tenían una empresa de tanques estacionarios. Y entonces los tanques los vendían a crédito y Mm, se iban a los municipios y todo Tlaxcala a vender los tanques, pero luego tenían que regresar a cobrar. Y entonces los fines de semana eran las rutas de cobranza no y digas. nos íbamos. A Mm, veces nos íbamos los 5, mis papás y mis hermanos y yo, obviamente. O a veces me iba solita con mi papá, o con mi hermano y mi papá, y así. Y nos íbamos, mientras ellos cobraban, cuando estábamos como en algún fraccionamiento o algo, nos bajábamos a tocar las casas, a dar volantes, y yo ya sabía dar los informes. Yo sabía vender un tanque estacionario. Y luego, pues de ahí se traslada a la oficina y eso fue cuando yo iba en la secundaria. En la secundaria yo era su secretaria en las tardes de mi mamá. Yo tomaba llamadas, yo anotaba recados, también daba información, o sea, todo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, efectivamente mis papás pues, siempre fueron emprendedores em, y aprendí mucho eso. Yo a veces les cuento, ¿no? Y les digo, yo nunca toqué una puerta para pedir empleo, nunca. Porque siempre fue la opción, yo siempre lo viví así de, pues, un negocio, ujú, vendemos algo, ujú, ujú, o sea, y ya, ¿no? ujú. Entonces, en ese entonces, cuando me embarazo y ya me salgo de la carrera, es mi mamá me ayuda a montar mis papás me ayudan a montar una boutique aquí en Apizaco de ropa para bebés, bien enfrente de la Nicolas de la primaria. Mm, Ese fue mi primer, emprendimiento ok. que lastimosamente y tristemente, como al año de haberlo tenido, me abrieron el local y me lo vaciaron. Wow. Una experiencia Sí, sí, sí. muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Sí, porque además, digo, es un patrimonio que tú vas construyendo Sí, y que son cosas que pues hasta hoy en día se siguen viviendo, ¿no? sí, yo tuve la oportunidad, gracias a mis papás, como te decía, de abrir esa tienda en cuanto nació mi hijo. O sea, nació mi hijo y a los 15 días de nacido yo ya estaba ahí. La abrimos y yo ya estaba ahí con mi hijo atendiendo la tienda de ropa. Y pues sí, la verdad es que me dolió mucho, 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 porque efectivamente, pues, a ver, uno trabaja para crearse un patrimonio, Mm, ¿no? Y sí, eso era lo que había construido durante un año. ujú. Oye, hay algo que tú comentas en esta información que nosotros pedimos antes de grabar este podcast y hablas de un tema que creo empezó a marcar todo este cambio que ahora yo veo en ti. Romper patrones. Em, este pequeño resumen que tú nos haces de tu infancia, ¿cuál es el principal patrón que te ha costado o en el que sigues trabajando y que a lo mejor, porque no nos damos cuenta y lo vemos como algo normal, como que dices, pues así está bien, creo que tengo que ser así o tiene que ser así? ¿Qué fue lo que tú dijiste, esto no tiene por qué seguir? Pues mira, yo creo que principalmente el tema, como ya te venía comentando, de mis ancestras, de mi abuela, desde mi bisabuela, ¿no? Digo, mi bisabuela, gracias a Dios, quedó viuda joven. No sé qué tan joven, porque ahorita no me acuerdo de la edad, pero mi abuela, mi mamá, y yo en mi primer matrimonio, yo me separo del papá de mis hijos por el tema de la infidelidad.
Ujú, uno. Y dos, por el tema de ser esa mujer fuerte que todo resuelve y no tener esa vulnerabilidad, ¿no? ujú, Yo muchas veces, o en alguna ocasión conocí a alguien que me decía, no, es que yo le exijo a mi marido. Y yo le decía, pues no hay de comer, no van a comer tus hijos. Y entonces eso, de alguna manera, pues forza a los esposos o a los maridos a salir adelante, ¿no? ujú, Y en ujú. mi caso, pues como ya venía de mamás de, sí, mujeres superpoderosas, emprendedoras, que le buscaban el negocio, que buscaban el dinero, que no que le hacía falta. Si el marido les decía, no hay, ay, no te preocupes, yo lo resuelvo, ¿no? Entonces a mí también me tocó vivir esa parte. Pero a mí sí me pasó, a mí sí me pegó que el día que yo le dije, oye, no hay leche y el niño quiere cenar y quiere su pancito, y me dijo, no hay, que no sé ni que se duerma así. Ahí sí dije, no, güey, estás, pero sí bien, güey. O sea, no. Ujú, ujú. Entonces, el patrón, uno de los patrones familiares que llegué a romper, digámoslo así, es justo esa creencia de que te tienes que quedar con el marido hasta que la muerte lo separe, Ujú, ¿no? No importa no importa todo lo que tengas que pasar, infidelidades, agresividad, o sea, violencia, no importa. te tienes que quedar. Tú ahí te quedas porque te Ujú, casas, te chingaste, ujú. ¿no? Entonces, la verdad es que eso yo creo que es el patrón que vine de entrada a romper en mi vida, ¿no? Yo duré 6 años de casada y ahí muere. Y Ok. mucho fue por la infidelidad, pero además, a ver, fue como primera temporada y segunda temporada, porque yo le di, o sea, yo le di, o sea, Ok. lo perdoné la primera vez que lo caché Ok. y le valió madres, Y- lo volvió a hacer y Ok. con la misma persona, ¿no? No, bueno. No, 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 Ok. terrible. Ok. Ahorita me da risa, pero en ese Sí, entonces no. yo lloraba. Sí, sí, O sí, sea, sí. no, no, no había forma. Pero además lo hizo con alguien de mi familia. Entonces, no, súper fuerte. Sí, claro. O de la que consideraba mi familia. Sí, 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 sí. Y entonces, yo en ese entonces fui la primer mujer divorciada de toda mi familia. Mm. Fui la primer mujer separada, Bueno, divorciada de de entrada, toda mi familia. justo desde como lo estás diciendo, o sea, entiendo que como pasa en muchas familias, Monse, es como no permitido, o sea, no tienes permiso de hacerlo porque qué va a decir tu Decir tío o qué va a decir tu qué tía. ejemplo le vas a dejar qué ejemplo le vas a dar a tus hijas, Claro, tus sí, hijos. sí, sí, sí. No, y luego la peor, ¿no? Es de, y además ya tienes 2 hijos. Nadie, nadie, nadie te va a aceptar con 2 hijos. O sea, si quieres rehacer tu vida con otra persona, con otro hombre, Wow, no, ya no hay más para ti, sí, 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 ¿no? sí, 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 Entonces, a las mujeres divorciadas no las toman en serio los hombres. O sí. sea, esas eran las creencias que a mí me Y el implantaron. estigma que nos pone, ¿no? La sociedad. ¿Sí? Ujú, ujú, Cañón. claro. Ahora, este patrón que tú rompiste te abrió el camino también para empezar ya como a emprender más, o no, no necesariamente. Mm, pues es que, mira, yo creo que, o sea, pasé por muchas etapas, ¿no? Mientras estaba, por ejemplo, con el papá de mis hijos, fue cuando me dediqué un tiempo al tema de la tienda de ropa. Después viene este golpe tan duro que recibí con el robo de mi tienda. Luego, pues, un tiempo le estuve ayudando a mi mamá también en sus negocios, Ujú, em, con mucha carencia, o sea, te puedo decir que con mucha carencia. Yo, aparte, de verdad, genuinamente, mis papás nos habían dado una vida muy linda, o sea, y muy mimados y muy consentidos. Lo ujú, que tú dices no es casualidad, o sea, sí, efectivamente, la Monse de hace no sé cuántos años, pues todavía cargaba como que con esa arrogancia, ¿no? ujú, ujú, Y luego me caso, empiezo a vivir con unas carencias, pero de verdad, del grado de cuando tenía, por ejemplo, a mi hija Elena, yo en ese entonces dependía todavía de mis papás. Embarazada me tuve que ir a vivir un tiempo con el papá de mis hijos.
mi hijito y yo embarazada, a la casa de mis papás para que pudiéramos tener dónde comer y así, porque el señor nomás no despegaba y pues yo por más que le echaba ganas a mis negocitos y cosas así, no era suficiente, no era suficiente, ¿no? Claro. Y siempre fui esa mujer que siempre estaba buscando qué más hacer, de qué otra manera, pues sí, generar ingreso, ¿no? Ujú. Y después conozco el tema de las extensiones de pestañas. Que es todo un mundo de la belleza Sí, y que no se apartaba de ti. pues no. Ok. Pues no, porque al final terminé en diseñar miradas, Ujú, ¿sí? ujú, Darles a la mujer autoestima. ujú. Las pestañas significan un chorro de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más es belleza, ¿no? Ujú. Luego terminas siendo terapeuta, porque terminas escuchando a tus clientas, a las Y personas que se justo es en acuestan la en esa etapa en la que camilla. yo te conozco, Monse, en Sí, una etapa en la que creo estaba o se puso como de moda, ¿no? El tema de las pestañas, ¿no? Y no había mucha gente que se dedicara a eso como ahora. Ahora sí. ya hay 20,000, ¿no? Bueno, es que fui la primera en Ajá, Tlaxcala. O sea, la exactamente. verdad es que sí lo digo con orgullo. Ok. Sí, porque justo un día me dice mi mamá, ¿por qué no aprendes a poner pestañas? A nosotros nos ponía una amiguita muy querida que la estimo muchísimo, que se llama Tere, Ujú, y ella iba a la tienda de mi mamá, a su tienda de ropa, y ella nos ponía las pestañas. ujú. Y la verdad es que éramos súper felices con nuestras pestañas, porque nos cambiaba completamente la cara, o Ujú, sea, ujú. era una Sí, cosa sí. increíble, ¿no? Y mi mamá, ay, tan hábil que es con los negocios, ¿no? Ella, los números, híjole, ¿no? Entonces decía, mira, vino, atendió 10 personas, les cobró de 300 pesos, terminó como en 2, 3 horas, 3,000 en 3 horas. ¿Qué hubo? El negocio no es negocio. Ok, ok, Y entonces dice, mamá, ¿por qué no aprendes a poner pestañas? Y yo, sí, será. Ya hacía flores, ¿no? ok. O sea, ya hacía las flores, trabajaba con Carla Magnolia, de repente ya iba a empezar a trabajar también, o ya en alguna ocasión había trabajado con Carla Alvarado. Entonces, o sea, a ver, ellas son ahorita de las que organizan eventos aquí en Tlaxcala, de las más fuertes. Ujú, ujú. Y yo empezaba a trabajar con ellas, ¿no? O sea, perdida en el tema de la decoración de las flores no andaba, ¿no? Y Ujú. además traía un equipo de floristas muy buenos. Ok, ok. Ahí Ujú. también te puedo decir que en el tema dentro de las flores también marqué un antes y un después en la decoración de eventos aquí en Tlaxcala. ¿En serio? Sí, Ok, esa parte no la sabía. sí, Ujú, sí, sí, sí. ujú. Y cuando me dice mi mamá lo de las pestañas, pues como que me lo pensé porque dije, ay, igual y eso me desenfoca lo que estoy haciendo en las pestañas, pero lo de las flores, pues es más tiempo que se le dedica el fin de semana y entre semana, pues sí tendría espacio para hacerlo. Y entonces como que mi cabeza dijo, bueno, sí le entro. Y además en ese entonces justo no había el tema de las pestañas. Entonces le digo a mi mamá, pues sí están padres las que pone Tere, pero a ver, voy a investigar a ver si hay algo más, porque siempre soy así, ¿eh? Siempre soy así. Ok. Siempre le ando Ujú. buscando, o sea, más, Qué, más, qué- más, qué ¿no? mejor de lo que está. Sí. Ujú, ujú. Entonces encuentro en YouTube un video donde veo que las ponen así, como ahora ya es común Ujú. que conocemos, ¿no? De una por una, con unas pinzas que van separado pestaña por pestaña y vas pegando el pelito y así. Y yo dije, no, esto no puede ser real. O Ujú. sea, me volaba la cabeza en ese entonces porque decía, está muy cabrón y se ve muy natural, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar hasta que encontré la academia en Ciudad de México y dije, yo quiero aprender, pero eso, Ok, yo ok. quiero aprender Ujú, esa técnica, ujú, ujú. punto. Y sí, y quien entrevista a mi mamá algún día van a saber, porque yo cuando a mí se me mete una idea a la cabeza es así, Ok. todos los días, desayuno, como y sueño con esa idea Mm, hasta que la ejecuto, ¿no? ujú. Entonces yo creo que ya tenías madre mi mamá y me dice, ya saqué un préstamo en Compartamos, ahí está para tú.
ahí lo vas a ir pagando, ahí está para tu curso, órale. Ok. Entonces me voy a Ciudad de México, Elena, mi hija Elena tenía 4 meses de haber nacido, me voy a México, se la dejo encargada a mi mamá, me acuerdo que ella me dio curso y ya me dolían las chichis porque le daba pecho en ese entonces. Ok. Y me llevé a mi hermana de modelo, aprendí y órale, a ponerme a hacer pestañas, la Ujú, urgencia de ponerme a hacer pestañas, ¿no? ujú, Y empecé cobrando 200 pesos porque pues, tenía que practicar con alguien ujú, y les cobraba como una cuota muy, pues, que solamente representaba como el material y cosas así y ya. ujú, Y luego pues le empecé a subir el precio poco a poquito. Yo tomé el curso en un día, ujú. pero te dan 30 días para que practiques y al mes regresas a hacer tu certificación. Ok. Y entonces así, yo me apliqué, a los 30 días regresé por mi certificación, la pasé y dije, órale, ya no voy a cobrar 200, ya voy a cobrar 500. Ok. ¿Y sí? Sí, empecé a cobrar 500 y me acuerdo que varias personas era de, no, ¿cómo? Está muy caro, que no sé qué. La academia donde aprendí en ese entonces cobraba 1800, Wow. 1800. Y ese se volvió uno de mis objetivos, porque además mi maestra en ese entonces, Yesha Meneses, me decía, no, nenita, tú no puedes regalar tu trabajo. Esto se cobra en 1800. Bueno, por lo menos 1500, pero no menos. Y yo decía, nadie me va a pagar eso, Sí, nadie. sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, lo fui haciendo gradual. Ok, ok. Lo fui haciendo gradual, empecé a cobrar 200, luego 500, luego 800, luego 1100, luego 1300, luego 1500 y ahí llegué con la técnica clásica. Después descubrí que la técnica de volumen, que la técnica de no sé qué, que el mega volumen, que no sé cuánto, y terminé cobrando pestañas hasta en 4000 pesos. Ok, ok. ¿Qué tiempo estuviste en esta etapa de las pestañas? 12 años, 12 años, wow. sí, Una década, bueno, más de una década, Monse. sí. En el 2019, que más o menos fue cuando yo creo que me entrevistaste, Ujú, en ese entonces me fui a una competencia de pestañas, la ujú, primera competencia, o bueno, era creo como la segunda, no sé, pero una competencia que hicieron en México, ujú. que era de las primeras, y gané primer lugar en técnica clásica, eso me empoderó, yo dije, si no me la creía, ahí ya me la creí, dije, sí, soy muy Ok. chingona. Ok. Fue en el entonces que me conociste. Además de chingona, arrogante. Ok. Y estaba en otro contexto, ¿no? Totalmente Ujú, diferente a lo que hoy tengo de conocimiento de lo que es la vida y de ujú. otras cosas. Ahora, Monse, ¿cómo cambias? Porque yo insisto, no solamente es lo que vemos aquí atrás, que un poco lo pueden ver ustedes, no se puede ver todo, pero este es un poquito de lo que yo digo que hace un salto abismal de poner pestañas y de pues dedicarle también toda una vida que seguramente te dejó muchos dividendos también y muchas satisfacciones. Pero ¿en qué momento ves esto? ¿En qué momento trasladas todo esto que estamos viendo aquí, que ya lo decíamos, pues es parte de ahorita lo que vemos nosotros también con nuestro logo? ¿Qué pasó para que hicieras, para que tuvieras esta mirada? Pues pasó de entrada la pandemia, Ah, que ok, yo creo que a todo mundo ok. nos vino a cambiar la Sí, vida. sí, O sí, sea, a sí. ver, es un evento que no hay persona, yo no conozco persona el día de hoy que no le haya cambiado la vida, que no le haya transformado en algún aspecto de su vida. Claro, sí, sí, sí. Llegó la pandemia en 2020, estamos hablando de 2019, ¿no? Cuando Ujú, yo empiezo a crecer como entrenadora, como coach, me fui a Londres, o sea, como que me agarré del triunfo que tuve ujú, de esa competencia y yo dije, de aquí me tengo que agarrar si quiero dar cursos y ser referente en México y todo esto. Y entonces dije, se me ocurrió, me voy a Londres a certificarme con esta marca, tal, y así. Me voy a Londres, regreso, me traigo la marca, empiezo a dar cursos, me empiezan a invitar a ser como ponente, conferencista, a dar cursos por varias partes del país y todo. Y iba todo muy bien
En 2020 ya tenía invitaciones para ir a Latinoamérica. O sea, yo tenía invitaciones para irme a Argentina, a Chile, a Perú. Ya había hecho un capital social en el medio de las pestañas que me permitía que me invitaran, ¿no? Y entonces yo ya estaba armando mi gira cuando de repente me habla mi amiga de Argentina, Melania, y me dice, no me digas que has comprado los tickets, porque aquí ya cerraron ya cerraron los aeropuertos, ya nadie entra y sale de Argentina. Bueno, es más, ella se quedó varada en México. Wow. Ella se quedó varada en México un tiempo, en Cancún, porque estaba de vacaciones aquí. Ok. A ella y a toda su familia la tuvieron que regresar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque ya habían cerrado todo. Entonces ahí es cuando se me cae completamente o sea, ahí es cuando digo, madres, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya me había enfocado en dar cursos, ya había soltado la parte de mis clientas, ya la mayoría de mis clientas ya las había dejado de atender, ya las estaba atendiendo mi hermana, y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y luego también en ese entonces tenía un esposito un poquito tóxico, que ya no le estaba pareciendo tan buena idea que yo saliera a los eventos a otras ciudades y que viajara y que viniera y subiera y bajara tanto. Y también, o sea, me plantea el de, oye, pues ya no trabajes, ya no te preocupes, ya no trabajes, o sea, a ver aquí cómo le hacemos, yo me encargo de todo, tú no te preocupes. Y justo, pandemia, dije, va. O sea, como que esa, Acepto. sí, 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 Ok. sí, dije, va, pues hay que probar, ¿no? A ver cómo nos va. Y entonces le bajo al ritmo, obviamente, del tema del trabajo, de los cursos y de todo. Y me enfoco en ese tiempo en mi casa, en mi hogar, en mis hijos. Todos los días me dedicaba a hacerles el desayuno, la comida y la cena. Mis hijos eran felices, mi marido más. Porque aparte traigo heredado ¿cómo se llama? El sazón. Entonces se me da la cocina, me gusta, o sea, ya no lo hago, pero me gusta, o sea, no tengo ningún tema. Claro. Y ahí es cuando paro en el tema de las pestañas y, y en 2021, cuando ya quiero como otra vez retomar el dar cursos y todo esto, me doy cuenta que muchas personas empezaron a hacer toda esta estrategia digital, ¿sí? A dar cursos en línea, a hacer congresos gratis en línea, a dar, o sea, y además todas las clases y todo eso, como estábamos en el encierro, pues gratis. Y entonces ya empezabas a ver que los cursos bien baratos, obviamente de mala calidad y todo, y eso a mí me empezó a abrumar demasiado. Fue como de, no ma, o sea, mi curso cuesta 25,000 pesos, ¿me lo van a querer pagar? Si ya hay cursos de 600 pesos, dije, nah. Claro. O sea, eso a mí, sin la fortaleza mental que tengo el día de hoy, eso fue lo que me tumbó. O sea, dije, no, ya no hay forma. O sea, me desanimó mucho. Y en esa búsqueda de, ¿y ahora qué? Alberto, mi esposo, me dice, ¿tú no has pensado de qué manera ahora todas las que ya se volvieron entrenadoras y ya dan cursos, tú les vendas algo? Tú les ofrezcas algo, o que ahora se conviertan en tus clientas ellas, en lugar de que tú seas su competencia y que estén compitiendo ahí a ver quién da los cursos y todo eso, ¿por qué no lo haces tú? Ok. Y entonces digo, va, me gusta la idea, ¿qué hacemos? En ese entonces bueno, yo conozco el taller de uno de sus amigos, de Alberto, de David. Su empresa se llama Dazzle y maquila impresión de lona, tiene corte láser, CNC, o sea, tiene un similar, pero no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Nosotros nos enfocamos en otra cosa, pero ahí conozco todo este mundo en el que estoy inmerso, ¿no? Y vamos con él y empezó a ver y el corte láser y dije, ay, esto corta acrílico y me empecé a imaginar cosas y dije, ya sé, ya lo tengo. Vamos a hacer unas cositas que se llaman lash palettes, que son estas. Voy a salir un poquito del cuadro. Y empezamos a hacer estas tablitas de acrílico que se llaman lash palettes. Y empezamos a hacer estas.
haz de cuenta que hicimos una, ¿no? Y la empiezo a subir en mis historias en redes sociales y me empiezan a preguntar, oye, ¿tú las haces? Que no sé qué. Y yo, sí, ¿me haces 20? Y yo, feliz, dije, sí, claro. Y así empezó. Y le decía a Alberto, ¿te imaginas el día que nos pidan 100, 200? Y así, ¿no? Empezamos a imaginarnos Ok. y así empezamos con este proyecto, haciendo estas tablitas, los letreritos estos que ponen en los negocios que tienen el código QR o las redes sociales, no sé si los han visto, también esos letreritos empezamos haciendo en el comedor de la casa. Íbamos con el amigo David, llevábamos el acrílico o a veces él nos vendía acrílico y él nos hacía el corte y llegábamos a la casa. Alberto y yo nos fuimos ingeniando ahí cómo pegar el acrílico, ¿no? Y te contar las historias de terror de todo ese proceso. Ok. Y así nació lo que es Morejos hoy, ¿Por qué Morejos? porque así nos decimos, o sea, Alberto en algún tiempo me empezó a decir More primero fue Amore, luego More, Ujú. ¿no? Y de ahí fue Moreja y luego yo le decía Morejo y entonces ya éramos los Morejos. Ah, ok. Y en la búsqueda del nombre de cómo le ponemos al negocio, pues Morejos, pues si tú me dices Moreja y Ujú, yo te digo Morejo, pues Morejos, los ujú. Morejos. Ahora, como tú dices, de esta tablita, a mí me gustaría que ahora nos dijeras justamente qué tanto más haces, porque aquí tienes toda una exhibición y pues hay de todo, pero ¿hasta qué puedes hacer? ¿Hasta qué o qué también has hecho? Que entiendo que mucho de lo que está aquí es de lo que ya has ofrecido en eventos, ¿no? Sí, yo creo que lo que está aquí es como un 30% o menos no, Eso nos decías. no, Ok. de todo lo que hemos hecho. Digo, vamos para 5 años. Ujú, Como te dije, pues empezamos en el comedor de la casa, luego rentamos una casita junto a nuestra casa y dentro del mismo fraccionamiento donde vivíamos antes. ujú. Y ahí es donde empezamos. Fue como un hobby, o sea, realmente, pues hacíamos esto, ¿no? Era como nuestro taller así yo les digo, hacíamos cositas que nos emocionaba y empezamos a crear y cosas así, ¿no? Ujú, Pero fue hasta un año después cuando ya creo que ya fue cuando nos las tomamos en serio. ujú, ujú, Nos venimos a este lugar, llegamos con una sola máquina, esto estaba completamente vacío, o sea, con una máquina. No había divisiones para nada, o sea, nada de lo que ves aquí existía, ujú, ¿no? Era un local así abierto de aquí hasta allá ujú, y ujú, con lo único que llegamos fue con una máquina de corte láser y ya. ujú, ¿Qué hacemos actualmente? Pues así como una cosa nos fue llevando a otra, cuando empezamos a hacer esto y los logos para los negocios y los letreros y cosas así, hubo alguien que me dijo, ¿haces trofeos? Y yo, "Mm, podré intentarlo. Ok. A ver, vamos a ver. Trofeos en acrílico, ¿no? Bueno, nos quedan muy bonitos. Dije, sí, sí hago. Y así, trofeos, ¿no? Ujú, Trofeos, logos, los letreros. Luego fue oye, voy a hacer una masterclass y no sé qué, ¿me puedes hacer unos diplomas? Sí. Y los gafetes también. Y yo, también, sí, ¿cómo no? Y ya luego fue otra amiga que una semana antes de su evento, yo estaba en San Luis en un evento, ella me habló una semana antes oye, ¿me puedes hacer los reconocimientos de los ponentes? Y yo, sí, claro, pero ¿no te hace falta algo más? Y me dice, pues, ¿cómo qué me puedes hacer? Y yo, pues tú dime qué te hace falta. Y me dice, las libretas. Y yo, sí, sí te hago las libretas. ok. En la vida había hecho libretas. Ah, Tenía una impresora Canon que es la con la que imprimíamos las notas de los pedidos y cosas así. Y yo dije, pues las imprimo, las hojas de adentro, las pastas sí las hacemos. Mira, ahí tienes una libreta. ¿cómo está, no? Ajá, Bueno, hay dos, pero este tiene sí. como de... Casi todas nuestras libretas, o si no es que todas, nuestro diferenciador es justo la pasta o las portadas, las hacemos en un acrílico flexible y ese Ok. acrílico lo imprimimos directamente. Ujú, ok. Entonces, fueron una sensación nuestras libretas.
Y pues ahí empezamos a hacer libretas, diplomas. Ujú, Y ya te digo, de una cosa nos llevó a la otra y empezamos a hacer este tipo de, de diplomas que también son de un acrílico flexible, que la ujú, impresión es directa en el material. Y ya ahí es cuando de repente me empiezo a dar cuenta que trabajar con los eventos ujú, me encantaba. ujú. O sea, me encantaba toda la experiencia, ¿no? Desde hablar con el cliente y decir de qué va tu evento. Y en los eventos de las lashistas es muy común que tengan una temática, Ok. ¿no? Entonces, además, o sea, es muy emocionante, es muy Ujú. divertido, o sea, es muy creativo, ¿no? Por Porque ejemplo, además es vestir esa temática en tu casa, ¿no? sí, sí, justo fue lo que empezamos a hacer, porque ya fue, a ver, ¿y cómo es tu logo? ¿Y de qué va tu evento? ¿Cómo se llama tu evento? A ver el logo y de ahí aterrizar todo el kit, ¿no? Entonces, por ejemplo, este evento, la temática fue del circo. Y Ujú, entonces vimos trofeos con temática de circo, reconocimientos con temática de circo, la bolsa, el diploma, o sea, todo. Y el evento se llamó el Gran La Show, ¿no? Y entonces así, por ejemplo, este es Dragon Lash, esta chica, este evento fue en Chile, en Santiago de Chile, y ella, por ejemplo, me dice, me encantan las Catrinas, y ella es como muy, entre rock metal y dark y cosas así, y entonces le gusta mucho el tema de las Catrinas, y me dice, ujú, quiero que me hagas algo así, y, pues, aterrizamos también perfecto toda su identidad de ella como persona, ujú. no solamente Sí. del evento, sino de ella misma, ¿no? Ujú. Y así nos podemos ir con todos los demás. Y eso fue lo que me encantó, poder trabajar con un evento. ¿Hasta dónde has llegado o con quién has llegado que nunca imaginaste que ibas a llegar? Bueno, de entrada, todo el mundo Lash me ha llevado a conocer muchos países. O sea, me ha llevado a conocer España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, em, mm, creo que de países y México, vaya, Ujú, la República, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y en cuestión de el año pasado, pues ya todo lo que esto que empezamos a hacer con los eventos de pestañas y de belleza, lo trasladamos también a infoproductores. Y entonces ahora hemos trabajado, y de verdad que es algo que digo, no manches, que yo soy la proveedora de ellos, ¿no? Ok. Estamos trabajando actualmente con Jorge Cerratos, con Margarita Pasos, y trabajamos en un evento donde estuvo Vilma Núñez, que fue una certificación de inteligencia artificial en Guadalajara, y le hicimos hicimos todos los kits. Ella, por ejemplo, me encantó conocerla y el testimonio de Vilma Núñez es la calidad creativa con la calidad de materiales que ustedes utilizan es brutal. Y yo he estado en eventos a nivel global, o sea, conozco he ido a eventos a Ujú, nivel global ujú, y ujú, nunca había visto algo así. O sea, imagínate tener el testimonio de esta mujer que ujú. es referente en Latinoamérica Claro. con todo el tema de marketing y inteligencia artificial y todo Ujú, esto. ujú. Con Margarita Pasos, Jorge Cerratos. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York a un evento con Luis Fallas. Y recientemente, este año, empezamos a trabajar con Coral Muyáez, que es otra referente, que es otra latina, que ella, por ejemplo, tiene una metodología que se llama Imperio Digital. Les enseña a las mujeres a crear infoproductos. ¿Qué es un infoproducto? Pues un curso grabado de lo que quieras. Mm, ok. Y entonces, pues he tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos, pero no nada más a trabajar. Ujú, ujú. También he tenido la oportunidad de que sean mis mentores, porque además, o sea, Ujú, la proximidad con ellos es maravillosa, ¿no? El trabajo con ellos, pero también aprendo de ellos. ujú. Y eso es lo que también me ha ayudado muchísimo a transformar la persona que soy el día de ahora, ¿no? Esto que te ha tocado vivir, no solamente produciendo, sino también, como tú dices, encontrándote con este tipo de personajes, es, es lo que ha llevado a la Monse que yo veo ahora y que de alguna manera también está buscando una transformación más profunda. Pues
El trabajo creo que lo empecé a hacer hace casi 4 años, Ujú. ¿sí? Y bien dicen, y voy a empezar a tocar temas sensibles. Ujú, ujú. Hace casi 4 años mi esposo tuvo un accidente fuerte en el que casi pierde la vida. Ok. Y fue una situación que nos hizo tocar fondo a los dos, porque los dos traíamos un tema de alcoholismo. Ujú, ujú. Justo. A ver, yo traía ya un tema de alcoholismo de mucho tiempo atrás, Ok. porque era la típica persona que iba al antro o iba a una fiesta o algo y no podía parar de tomar. O sea, mentira de que 3 copitas o mentira de que la fiesta iba a ser leve, ¿no? Ujú. Cero. Y entonces, con la pandemia, también se empieza como que a agravar un poquito más el tema en mi marido no voy a hablar. Ya grabaremos con él. Pero hablando de Monse, yo creo que la pandemia, porque, o sea, éramos estar encerrados y teníamos muy buenos amigos Ujú, de pedas, ujú, ¿no? ujú. Y mi marido y yo en la peda éramos compadres, o sea, compadres de peda, Ok, nos la pasábamos muy bien ok. hasta cierto punto, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Porque ya llega un punto en el que el alcohol te disocia completamente de Ok. la realidad. ¿Y este alto en el alcohol fue a partir del accidente? Sí, Ok. sí, a partir del accidente, Alberto, yo creo que hizo un compromiso con Dios muy grande, que le dijo, si me sacas de esta, dejo de tomar. Y pues así fue. Mm, Sale él de la situación en la que se encontraba y me dice, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar, voy a dejar el alcohol. Y para mí sí fue como un milagro, porque yo que sepa, él siempre había jurado que él nunca iba a jurar, que él nunca iba a dejar de beber, ok. o sea, cero, O ¿no? sea, a ti te gustó la noticia. A mí me gustó, sí, completamente, Ujú. sí, ¿Y completamente. eso te obligó a ti a alejarte del alcohol? No me obligó, yo lo tomé como un, ok, vas a dejar de tomar. Es tu rollo. Entonces, yo también. Ah, ok. No, claro, es que a ver, Ujú, ¿cómo iba a ser? No iba a ser congruente, ujú, Marisol. ujú, O sea, ujú. que él estuviera en sobriedad Ok. y que yo tomara. Ujú, ujú, No, pues somos una pareja. ujú, Y una pareja está para respaldarse unos a los otros, ¿no? ujú. Al menos yo lo veo así. Entonces dije, va, dejemos de tomar los dos. Ok. Y entonces llevamos casi 4 años sin beber y sin beber, pero además nos acercamos a Dios, Ok. ¿sí? Porque no teníamos una relación estable con Dios. Ujú, ujú, ujú. Entonces, a raíz de ahí, entablamos una relación cercana con Dios. Le dijimos como de nos ponemos en tus manos, úsanos como una herramienta para también transmitir un mensaje, ¿no? Ujú, ujú, Y de ahí, pues la verdad es que nuestra vida cambió completamente. Es lo que te decía, cuando estábamos en el taller pequeño, que no nos la tomábamos tan en serio, ujú, y cuando nos venimos para acá fue justo después del accidente. O sea, arriesgamos todo. ujú, Fue de poner toda la carne al asador, de como dicen, quemamos los barcos. ujú. Y Ok. nos venimos para acá y fue a darle con todo. Nos encerramos un año de encerrón en encerrón, un año aquí completo construyendo todo esto. De que yo tengo fotos, videos y todo de cómo mis hijos están poniendo la tabla roca, pintando la tabla roca, haciendo la instalación de la luz, porque era de, pues, ¿cuánto cobra un electricista? No, pues que 20,000 pesos, no, pues nos la chutamos nosotros, órale va. ¿Cuánto cobra un tablarroquero? No, pues órale va, ¿no? Ok. Y entonces nosotros con nuestras manitas en familia, fue una cosa bien bonita y maravillosa. En familia empezamos a trabajar aquí. Nosotros salíamos temprano de la casa, 8 de la mañana, veníamos para acá, pasábamos a dejar a los niños a la escuela. Alberto y yo nos veníamos para acá, a la hora de la salida íbamos por los niños, ellos regresaban para acá. Acá instalé cocina, comedor, refrigerador, todo, porque aquí hacía de comer, les daba de comer. Y ya en la tarde, nos íbamos. Ujú, ujú. A veces, como en ese entonces ya empezaba a manejar mi hijo mayor, era vete, porque nosotros nos tenemos que quedar, porque hay que entregar, porque hay que sacar, o sea, éramos los únicos empleados, Mm, ujú. éramos los todólogos, ¿no? Ok. Entonces, se tenían que ir ellos solitos
Al otro día se levantaban ellos solitos, se preparaban ellos solitos. Bueno, eso ya fue como al año. Porque sí, eso ya fue como al año, porque incluso no teníamos carro, o sea, teníamos un solo carro y pues no podíamos hacer eso. Pero luego ya al año justo nos pudimos comprar una camioneta, ya le dejamos a Leo el carro que teníamos anteriormente y entonces ya hacíamos esa dinámica hasta unos cuantos meses que decidimos dejar la casa que teníamos allá, que no está lejos, o sea, está realmente cerca, como a unos 15 minutos de aquí, pero sí nos preocupaba como el hecho de que los niños se quedaran tanto tiempo solos, Claro, ¿no? claro. Nos pasamos a vivir aquí enfrentito. Ujú. Dijimos, bueno, dejemos la casa, rentamos un lugar aquí y ya. Y entiendo que todo este trabajo que ha ido de la mano con la marca, o sea, es decir, Morejos ha crecido, ustedes han crecido, su familia ha crecido, y me refiero en este crecimiento en el que creo que siempre, Monse, estamos buscando, o sea, siempre tratamos de buscar este equilibrio, ¿no? Em, ¿Hacia dónde vas, Monse? ¿Hacia dónde voy? Pues justo llevo 2 años ya metida en el desarrollo personal. Ujú, Leo mucho, tomo cursos, me preparo, me estoy preparando, porque sí creo que el haberme estacionado 12 años de mi vida poniendo pestañas ujú, ujú, fue porque no tenía más herramientas, ¿sabes? Yo ujú, pude haber contratado personal y tener 5 chicas que estuvieran poniendo pestañas y el negocio era muy bueno, a mí me iba muy bien, ujú, pero solo tenía un autoempleo. ujú, Y creo que el no tener las herramientas ni emocionales, o ni, sí, me explico, es lo que te hace quedarte de repente estacionada en una comodidad, porque para mí era cómodo. A ver, un autoempleo no te exige que tengas esta autorregulación, esta autoexigencia, porque al final son las clientas. ujú, A ver, a mí las clientas me dictaban mi horario. Si una clienta me decía a las 7 de la mañana, yo estaba a las 7 de la mañana. ujú, Si una me decía a las 8 de la noche, a las 8 de la noche ujú, estaba, ¿sabes? Pero aquí no, en un negocio no, ujú, la autogestión, ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. Un emprendedor puede caer en ese bache de decir, ay, es mi negocio, voy a la hora que quiera, llego a la hora que quiero, si Ujú, quiero trabajo, si quiero no trabajo, y no es cierto, ujú. y no es cierto. Si no te pones una disciplina, tú también no creces. Sí, claro. Entonces, me he estado preparando porque quiero empezar a transmitir el mensaje, quiero empezar a ponerme al servicio de las personas que a través de mi historia, a través de todo lo que yo he transitado, Ujú, pueda impactar vidas, ¿sabes? O ujú, sea, yo creo que en esta vida, em, o al menos esa es mi misión de vida, que tengo que por lo menos con una vida que impactes, con eso te puedes ir al cielo y en ujú. paz, ¿no? O Claro, sea, sí, sí. Oye, Monse, pues ya nos pasamos del tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarte o hacerte tres preguntas que no son mías, son de las cartas de las hijas de la Malinche. Entonces, sí, me gustaría que tomaras las cartas y que me las pasaras sin que las veas para que te haga las preguntas. No sé ok, cuál escojas tú. ok. ¿Cuál quieres escoger? A ver, Esta. ¿Otra más? ok. Esta. Y, bueno, Ujú. Ok. Bueno, la primera dice, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? si pudiera viajar en el tiempo, ¿viajaría al Mm. pasado o viajaría al futuro? Ay, ¿Y por qué? creo que no, creo que no, no lo haría. Ni al pasado ni al Ni futuro. al pasado ni al futuro. No, Ujú. ¿Por? porque creo que el pasado, pues ahí está.
O sea, el hecho de que yo regrese al pasado no va a cambiar nada, Ujú, ujú, ¿sabes? Honro mi pasado. Hoy te puedo decir, honro mi pasado, honro todo lo que he vivido, porque ha construido la mujer que soy hoy. ujú. Y el hecho de regresar, ¿para qué? Sé perfecto, conozco perfecto mi pasado, ¿a qué regreso? Ok. Y a mi futuro, pues, pues no, siento que tampoco, Ujú. porque quiero vivir como El presente. el presente, quiero vivir el presente y la expectativa, ¿no? Ujú. O al menos vivir con sorpresa mi vida, porque pues si ya sabes qué va a pasar, no sé No cómo se tendría puede caso. vivir eso. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué regalo de niña te hacía ilusión tener? ¿Qué regalo de niña me hace ilusión tener? Pues creo que uno de esos carritos eléctricos, ¿no? Ujú, De esos, de esos Jeeps de Barbie. ujú. Ok. ¿Y si lo tuviste? No, Ah, pero ok. mis hijas sí. Ok. Bueno. Y la última dice, ¿qué tipo de música o canción define mejor tu personalidad? ¿Otra vez? ¿Qué tipo de música o Ajá. canción define mejor tu personalidad? ¿Qué tipo de música o canción? ¿Te gusta bailar? Ay, sí, mucho. Ok. Me gusta mucho bailar. ¿Y qué te gusta bailar? Mm, pues hace un tiempo me gustaba mucho bailar salsa. O sea, como que bailo de todo, Ujú, ¿sabes? No, no es como que, ujú. no, bailo de todo. Hasta Y- cumbias, digo, con mi papá bailaba las cumbias. ok. Mi mamá me enseñó a bailar rock and roll a los 6 años, no, a los 7 años, sí, Ujú, como a los ujú. 7, 8 años. Entonces, siempre me ha gustado el baile, pero hay una canción que sí que siempre me empodera, ¿no? Y me pone así, ¿Cuál ¿no? es? A ver, Que dime. es la de Sia, Titanium. Ok. Está en inglés, pero bueno. Ajá, ajá. Esa es la que te pone, Sí, te cambia el chip. sí, Ok, sí, sí, como sí, que sí. siempre hay una canción con la que nos sentimos en otra dimensión, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Oye, Monse, pues muchísimas gracias. La verdad es que de verdad es un privilegio platicar contigo, conocer esta otra etapa de tu vida que creo te hace verte muy bien. Tu empresa que de alguna manera está creciendo, creo que tienes todo para seguir llegando a otros lugares más de los que ya estás presente. Y sobre todo, sabes que me da gusto ver como también esta parte en la cual tú reconoces como que en dónde estabas, ¿no? A veces no nos cuesta reconocerlo y no nos cuesta ver en dónde estamos parados, ¿no? Eso es como lo más difícil. Sí, y bueno, yo sé que ya el tiempo se nos está terminando y fíjate lo que tan poderoso que es tener una identidad y la percepción como te decía hace ratito fuera de cámaras y de todo esto, son dos conceptos que a mí me han hecho mucho ruido porque fíjate cómo tú tenías una percepción de Montserrat Ujú, y te voy a decir, en ese entonces era una autoestima tan baja la que tenía. ujú, Ujú. Y ujú. tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿No? Sí, 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 sí. Pero ese desafortunadamente son las máscaras que portamos las personas, Ujú, ujú, ¿sabes? Que, sí, que a veces no vivimos en esa congruencia, ujú, que en ese entonces yo te puedo decir que yo era una persona sin autoestima, minimizada, o sea, no, 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 con unos temas fuertes. ujú. Y la perspectiva que tenían las personas de mí era completamente otra. Sí, sí, Porque no sí, vives en congruencia. sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Incluso, bueno, te voy a decir una cosa, o sea, eres bonita, Monse, y de verdad la belleza que tienes ahora no se compara con la que tenías en la primera vez que te entrevisté. O sea, sí había algo ahí,
que no te hacía como verte brillar como ahora te ves. O sea, como la mirada dice mucho. Y de verdad, yo insisto, eres bonita, pero no se compara. No se compara como te veías en esa época cuando te entrevistamos. Y a mí eso me da mucho gusto, Monse, porque creo que justo este espacio es para eso, para conocerte a ti y para conocerte desde esta perspectiva de lo que también ser mujer significa, ¿no? Porque como bien dices tú, de pronto también a nosotros nos enseñan tienes que ser fuerte, ¿no? Y tienes que aprender, porque si no, eres pendeja y no Oye, tienes que ser o pendeja. aguantar, ¿no? Exacto, aguantar, ¿no? Entonces, creo que también es válido permitirnos, ¿no? Es válido, sí somos muy vulnerables, pero en esa vulnerabilidad también hay otras cosas que nos sacamos y que no las sacamos por temor a todo lo que pueda decir la sociedad, ¿no? Claro, Entonces, yo estoy muy contenta de que hayamos grabado este segundo podcast salida de nuestro estudio contigo. gracias. Creo que vamos a hacer muchísimas cosas. Y eso lo pensé, fíjate, sin que hubiéramos grabado este podcast. Entonces, celebro este crecimiento que tienes tú, de Monse como persona, de tu marca, de tu familia, que aquí está presente tu esposo y que desde un principio estaba al pendiente de todo. Sí, Y entonces creo que también ese es el complemento de lo que representa tu marca, ¿no? sí, De lo que va completamente. creciendo. Así que yo lo único que te puedo desear es que creo que vas a crecer más y ya lo estás haciendo y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Muchísimas gracias. Ella también va a salir en la edición especial de mujeres, así es que también por ahí va a estar con una entrevista muy bonita que también nos proporcionó. Y antes de despedirme, yo quisiera agradecer al equipo porque siempre, pues, justo todo lo que ustedes ven aquí, al final sale porque aquí hay tres chicas poderosas que hacen todo, que es Patty, que es Lili y que es Camila. Muchísimas gracias por su trabajo. También gracias a nuestro restaurante delegado de nuestra amiga Magdalena, que Magda también es una mujer muy dadora y que siempre está ayudando a las mujeres. Ya también estamos comprometidas para grabar un podcast con ella ahí en el restaurante Legado próximamente. Muchísimas gracias a Magda también. Y bueno, por último, Monse, dinos cómo pueden encontrar a Morejos, dónde pueden encontrarlos. Claro, pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Estamos como Morejos o Morejos- en Instagram, Morejos igual creo que en Facebook estamos igual así. O sea, pongan la palabra Morejos, pero no es tan común. Ok, Y también tenemos nuestra página web que apenas la estoy terminando de hacer, la estoy haciendo yo. ok, muy bien. Es www.morejos. No, morejosglobal.com. Ese es morejosglobal.com, esa es nuestra página web. Y pues ahí, Ok. redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Monse. Gracias, por recibirnos también en este espacio que, como bien lo dices tú, pues hace 5 años no es nada de lo que ahora tienes. Entonces, creo que, pues justo tú estás vendiendo lo que haces y tienes un escenario muy padre y que, como bien dices, esto es poquito de lo que haces. Así es que seguramente habrá más clientes que te busquen. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen en redes, gracias por compartir, gracias por mandar sus mensajes, gracias también por sugerirnos para que podamos invitar a otras mujeres. La verdad es que siempre es grato saber y darse cuenta que ustedes también están al pendiente de que podamos tener a mujeres extraordinarias aquí. Síganos, compartan, no dejen de escucharnos en el horario que ustedes quieran. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube, en Instagram, en Spotify, digo en Facebook. Ahí los pueden encontrar. Así es que muchísimas gracias por seguirnos.